Hola, mi nombre es Cornelio Campos, yo soy de Cherán, Michoacán. Y yo la pasión por el arte la comencé a descubrir a la edad de 8 años. ¿Cómo la descubrí? Porque alguien del pueblo era estudiante en ese tiempo, estudiante en Bellas Artes en Morelia. Entonces él los fines de semana regresaba al pueblo y impartía clases cuando él regresaba. No sé si era parte de algún programa de escuela de él o lo hacía por él, desconozco ello, pero cuando él llegaba los fines de semana, especialmente por los domingos, él llegaba con su pizarrón en el centro del pueblo, en la pérgola, y convocaba a los niños, a los que quisieran comenzar a explorar el dibujo o pintura. Y yo para entonces creo, le doy como quien dice el crédito al profesor, porque gracias a exponerme yo a sus clases descubrí la pasión. Siempre me gustó pintar, creo, eso tendría como unos 8 o 9 años cuando comencé a ir a sus clases. Pero antes de ello recuerdo que yo recalcaba las revistas cómicas y copiaba los colores, o también me gustaban mucho las enciclopedias, como tienen unas ilustraciones por lo regular hechas a mano, no eran fotografías, y siempre me llamaba la atención las imágenes que había en las enciclopedias. Entonces cuando yo comienzo a ir a esas clases es cuando descubro que en realidad quiero aprender el proceso, quiero saber cuál es el proceso de una pintura o de algún sketch. Y lo que pasa, comienzo yo a seguir al profesor. Los fines de semana siempre me acomodé a ayudarle. Desde luego creo nunca tuvo, como quien dice, ese tiempo como para explicarme detalladamente el estilo o la combinación de colores, sino creo mi enseñanza fue más por observación. ¿Por qué? Porque me daba la oportunidad de ir a su estudio y yo sentarme, ver qué era lo que hacía, cómo lo hacía. Pero creo nunca nos sentamos al uno por uno, mira, tienes que hacerlo así o esto va así, sino simplemente por observación. Pero para mí fue una gran ventaja, porque igual como quiera, después de las clases iba y le ayudaba con sus cosas a su estudio. Y en ciertos fines de semana, porque no solamente impartía en el pueblo, sino en los pueblos circunvecinos. Cuando decía, voy a ir a X pueblo a impartir, este fin de semana no voy a dar en el pueblo. Entonces yo me acomodé, no, si quiere yo le ayudo, profesor, le decía. Entonces, por medio de eso, yo aprendía qué él hacía, cómo lo hacía, y creo el hecho de ahora yo compartir lo que sé, y también no tan solo lo que sé, sino creo que aprendí a cómo compartir y enfocarme en los niños o jóvenes, en darles esa misma curiosidad que él me dio, porque yo pienso que si yo no hubiera estado expuesto a esas clases, creo hubiera seguido pintado, desde luego, porque me gusta, pero tal vez no lo hubiera hecho con esa pasión de enseñanza, de pasarla a otras personas. Y creo que eso es muy, muy esencial para poder compartir lo que uno sabe. Entonces, en ocasiones cuando iba a otros pueblos, le seguía, pero no tan solo a los pueblos, sino también a los lugares que él estaba como alumno, y también no tan solo como alumno de otros artistas, sino también al mismo tiempo como compañeros artistas, porque recuerdo que lo acompañaba no tan solo a los diferentes pueblos circunvecinos, sino que nos volvimos buenos amigos. Entonces él me empezaba a invitar, voy a ir a Morelia, hay una casa de la cultura donde los artistas lo usaban como una especie de trampolín, como decir, se nos hizo tarde, nos podemos quedar en la casa de la cultura, o tengo ciertos compañeros que van a dar clase y entonces voy a ir a verlo, van a tener una exhibición. Entonces fue una especie como de compañerismo después. Y después de que él dejó de impartir clases, básicamente yo seguí con mis estudios regulares, que son la secundaria
y hasta cierto tiempo él paró de dar clases, pero la amistad y el compañerismo no terminó ahí, porque en ocasiones él se iba a Morelia y pues en ocasiones no regresaba en 3 o 4 semanas, a veces en 2 o 3 meses, pero cuando regresaba ya sea yo lo buscaba en donde él vivía o en ocasiones él iba a mi casa y decía, hey, he regresado, pienso hacer esto, estoy haciendo, ¿quieres ayudarme o quieres hacer algo en relación para hacer juntos? Y eso creo fue muy importante para mí porque siempre he aprendido por medio de la observación. Entonces después de ello creo él paró de dar clases, pero seguimos nosotros comunicando, él seguía compartiendo en ocasiones sus caballetes, sus libretas, o en ocasiones me decía, acabo de comprar este material, mira, el material se usa así, en caso de que quieras tú comprarlo. Y eso fue básicamente las bases de cómo yo comencé a estar interesado en la pintura. Durante los años pasaron y como que nos fuimos alejando un poco, y después yo seguí mis estudios regulares, que son de secundaria y preparatoria. En esos años creo no sucedió algo muy, para mí, dijéramos, importante, pero sí seguía pintando, seguía dibujando. Otra de las cosas que influenció mucho mis abuelos, que viven en Los Ángeles, ellos venían a visitarnos cada 2 o 3 años y siempre me veían pintando, me veían dibujando. Ellos también influyeron mucho en mi carrera artística, como proveyendo los materiales, porque los materiales artísticos son muy caros y en ocasiones uno no cuenta con la ayuda económica, especialmente con los padres que tienen bastantes hijos. Soy el tercer hijo de una familia de 9 hermanos, entonces en ocasiones no hay tanto la forma de cómo ayudar a todos. Creo que ellos estaban muy contentos de que yo dibujara, de que yo pintara, pero en ocasiones los materiales y la cuestión económica no ayuda. Entonces eso fue para mí un gran empuje, porque llegaban y literalmente me decían, ¿qué necesitas? Vamos a la ciudad y compramos material. Entonces eso me ayudó bastante, porque una vez teniendo material uno va explorando, vas experimentando, y esas son, como quien dice, las dos bases principales de yo poder seguir. En el futuro, ya después, seguí con la preparatoria. Creo en la preparatoria no pasó nada bueno, otra de hacer empezar a hacer perfiles de los compañeros, de las compañeras, y que ahora eso como que me ha ayudado bastante, porque uno como artista explora diferentes cosas. Recuerdo cuando estaba en mi pueblo, hacía muchos atardeceres. Cherán está en medio de la meseta Purépecha, que es el centro de Michoacán, entonces básicamente está en las montañas. Los atardeceres siempre son súper bonitos y siempre trataba yo de pintar atardeceres. Desde luego recuerdo que siempre lo hacíamos con lápices de colores, por lo mismo de que uno no contaba con materiales. Y recuerdo que lo que nos enseñaba el profesor, muchas ocasiones nos hacía dibujar las frutas temporales de la región, como eran mangos, y no tan solo la fruta, sino también las verduras como zanahorias, tomates. Y eso fue muy práctico, porque eran cosas que siempre teníamos en la casa, y siempre decía, cuando regresen pueden practicar y vayan a la cocina de su mamá y pueden dibujar las diferentes frutas, los diferentes las diferentes verduras. Y otra de las cosas que el profesor se enfocaba era también no tan solo en las frutas y las verduras, sino también en los diferentes utensilios de cocina, como lo que eran las ollas regionales, las jícaras,
las cucharas, y como en la meseta purépecha usan un diseño exclusivo, usan bastantes hojas muy coloridas, colores primarios, y también diferentes aves. Siempre me ha llamado la atención los pájaros. ¿Por qué? Porque están en las ollas, están en los platos. Y es como algo típico de la región. Entonces, es como yo comienzo un poco más a enfocarme al folclore regional. Porque al profesor le gustaba mucho enseñar esto. Él se enfocaba siempre en las personas de la región, y en sus sketches, también como en sus pinturas, siempre dibujaba a la gente en trajes típicos, y también se enfocaba mucho en cuanto al panorama que nos rodeaba, como eran montañas, la diferente forma de cómo vive uno en la región. Tenemos algunas cabañas, en este caso nosotros les llamamos trojes, que son lo que en la ciudad otras personas los conocen como cabañas. Entonces son muy regionales, y fue como yo comencé a enfocarme en cuanto a lo que es el folclore regional, a lo que es nuestra cultura, que es tarasca o purépecha. Y eso fue uno más los principios de cómo yo me empecé a enfocar a lo que yo pinto ahora. Otra de las cosas que influyeron mucho fue otros amigos de la familia, que al igual que mis abuelos, llegaban y visitaban a mis papás, y siempre me veían pintando, dibujando, y en varias ocasiones me decían: un día de estos te vamos a llevar y te vamos a escribir para que tengas un poco más de experiencia y puedas estar en la escuela. Bueno, llegó el día, estaba creo en primero de secundaria, y ellos me llevan a cursos de verano a Guadalajara. Me inscriben a una clase de dibujo, pero es más como dibujo técnico, más práctico, como para principiantes. Y al momento no pensé que influyera mucho, pero últimamente, después de muchos años, le estoy tomando el valor, porque gracias a las clases que tuve ahí, que yo pensaba que no habían influido mucho, ahora estoy haciendo, como quien dice, otro tipo de arte. Y me estoy enfocando en eso. ¿Por qué? Porque a pesar de los años, como que me ha surgido esa idea de decir, bueno, tengo que usar lo que he aprendido en mi propio estilo, y haciendo algo más como un diseño con rayas, pero tipo folclórico mexicano, michoacano. Y para mí esa salida a Guadalajara, creo, influyó mucho. Tal vez en el momento no por la clase que tomé, pero sí por el tiempo que contaba. Mi clase comenzaba como de 4 a 7 o 8 de la noche más o menos, pero con la familia con los que estaba siempre me decían, pues si quieres conocer el lugar, te podemos dejar en el centro, te podemos dejar en X Parque, y de ahí si quieres te vas a la clase. Entonces fue así como ellos me llevan al centro de Guadalajara, y todos los edificios municipales hay diferentes murales. Hay murales de Diego Rivera, de Frida Kahlo, pero más de José Clemente Orozco. ¿Por qué de José Clemente Orozco? Porque él es nativo de Jalisco. Entonces, en una de tantas ocasiones que vamos al centro, ya como dijéramos una salida familiar, me llevan al Hospicio Cabañas. El Hospicio Cabañas cuenta con frescos o murales de José Clemente Orozco, que es básicamente todas las paredes y los domos está cubierta de frescos. Y en el momento como que no entendía el arte, porque para mí, yo pensaba que era un poco violento, era un poco fuerte. Pero ¿qué pasa con ello? Con el arte de José Clemente Orozco, es un arte narrativo, en el que narra la historia de México, narra no tan solo la historia de México precolombino,
durante la conquista, sino tiempos modernos. Y para mí yo creo esa fue la mayor escuela que tuve, porque todos los días durante la semana me iba al centro y en el centro siempre había artistas dibujando. No tan solo en el centro, sino también en el Hospicio Cabañas había clases para diferentes tipos de estilos. Y a mí me gustaba mucho ir y observar a todos estos artistas. En ocasiones habían artistas locales que iban y ponían su caballete, se ponían pintando, y yo siempre me ponía atrás observando cómo le hacían. Y esa fue la mayor influencia que yo puedo decir en cuanto al arte político. Porque todos los días iba y cada día descubría diferentes cosas. Y me ponía de cierta forma disectando la forma en que él pintaba, los diferentes tours que daban los guías. Me gustaba seguirlos porque se ponían hablando de la historia personal del artista. ¿Qué conocí de José Clemente Orozco que fue muy importante para mí? Es de que José Clemente Orozco solamente tiene una mano y dibujó todo una iglesia en sus paredes, en sus domes, con una sola mano. No tan solo con una sola mano, sino también su visión no era muy buena. Así es que para mí fue una gran enseñanza decir, bueno, si no está al 100% de la visión y también cuenta con una sola mano, desde luego me imagino que tenía técnicos que le ayudaran, pero es algo para mí muy admirable de ver. Y eso como que para mí me enseñó y decir, bueno, si él puede hacer eso, me imagino que yo puedo hacer algo. Creo que esas fueron mis primeras enseñanzas de tratar de lograr hacer algo con el arte. Y fue allí yo como descubro toda esa pintura con el estilo político y desde luego los diferentes muralistas los tres grandes muralistas que tenemos en México, que es Sequeiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera. Entonces para mí la observación de esos artistas por medio de sus murales, para mí creo fue la escuela y el inicio de hacer este arte narrativo político. Y otra de las cosas que hice durante la preparatoria fue básicamente practicar perfiles con las amigas, amigos que me preguntaban, Cornelio, ¿me puedes hacer un retrato? Y le digo, sí, desde luego. Y fue como yo comencé a tratar de hacer retratos en lápiz. Una vez que termino yo la preparatoria, me doy cuenta que no puedo seguir mis estudios superiores. ¿Por qué? Porque somos muchos hermanos, la situación económica no es muy buena y mis abuelos que vivían en Los Ángeles, ellos regresaban a visitarnos y cada que venían a visitarnos siempre me compraban material, siempre estaban al tanto y interesados en qué estaba haciendo yo. Entonces recuerdo una vez que terminé la preparatoria, recibo las malas noticias de mi papá diciendo que no podía yo seguir mis estudios superiores. ¿Por qué? Porque pues no contaba con la cuestión económica para poder mandarme a una universidad o para yo poder seguir. ¿Qué me interesaría o en qué estaba interesado en yo poder seguir estudiando? Sería arquitectura. Mi papá es albañil y siempre vi como el potencial de poder ayudarlo, de poder superar y poder conocer cosas mejores y poder de una forma como mejorar el trabajo y el servicio que él hacía. La segunda estaba sería básicamente arte, sería lo segundo. Pero ninguna de las dos sucedieron. Entonces recuerdo que mi papá me dice, oye, ¿me acompañas? Tengo que llamarle a tus abuelos. O no recuerdo si ellos llamaron, pero recuerdo que en el pueblo solamente había un teléfono público donde todo el pueblo iba y se comunicaba con sus familiares que estaban fuera.
Entonces me imagino que durante la conversación ellos le preguntaron, oye, Cornelio, ¿cómo está? Dice, no, pues él está bien, aquí anda con nosotros. Entonces le preguntan que, bueno, mi papá les comenta que acabo de terminar la preparatoria. Me imagino que les comentó, bueno, pues ya terminó y pues se va a poner a trabajar y ya es todo. Pero entonces recuerdo que ellos le preguntaron a mi papá que si podía hablar yo con ellos para saludarlos. Ya los saludé, entonces ellos me preguntan, oye Cornelio, ¿estás interesado en venirte acá con nosotros algunos meses? Mientras, no sé, a lo mejor pasa algo, vienes y conoces un poco y te regresas o haces lo que tú gustes. Entonces, para mí yo pienso que ellos ya veían el potencial de que yo pudiera hacer algo con el don del arte. Y para mí eso fue como el inicio. Tal vez en ese momento no sabía que eso haría la diferencia de lo que ahora hago y lo que pudiera hacer o no se hubiera podido hacer. ¿Por qué? Porque el pueblo es pequeño. ¿Qué pasa con alguien que no sigue los estudios? Pues uno básicamente... Lo típico que pasa es que uno sale con su novia, se casa, tiene hijos y literalmente uno ya no tiene la oportunidad de poder conocer otros lugares o poder seguir a otras cosas que no sea dedicarse a la familia. Entonces para mí yo me imagino que mis abuelos veían ese potencial de que podía hacer yo algo con el arte. Entonces ellos me invitan y recuerdo que ellos costean todos los costos para yo poder llegar a la frontera, cruzarme y poder estar con ellos. Una vez que yo decido venirme a Estados Unidos, creo fue lo más duro porque fue como quien dice una decisión de literalmente 24 horas. Porque recuerdo la llamada, recuerdo la conversación, mis papás me dicen, no, pues dice tu tía, tu abuela que si quieres ir con ellos. Y yo sabiendo que ya no tenía otra oportunidad, pues dije, pues no me queda otra, creo es buena oportunidad. Le digo a mis papás, pues sí, sí me quiero ir. Y fue tan repentino que fue muy emocionante, pero creo lo que más me duele y siempre recuerdo es que yo estaba contento, mi papá estaba contento, pero mi mamá no estaba muy contenta. Me imagino que ese amor de madre siempre está atado y creo fue lo que más me dolió ver a mi mamá llorar cuando yo partí, porque fue tan repentino decir, no, sí me voy. Y fue en cuestión de 24 horas. Al día siguiente recuerdo que fuimos a Uruapan, compramos el boleto y me voy a Tijuana y ya mis abuelos me están esperando, cruzo, ya como quien dice, después de 4 días que dejo mi pueblo ya estoy en Los Ángeles y creo de ahí comienza otra etapa de mi vida con la pintura y el arte. Entonces una vez que mis abuelos hablan con mis padres y me dan permiso, pues yo tomo la decisión inmediatamente de irme a Los Ángeles con ellos. Entonces para mí fue duro el hecho de ver llorar a mi mamá que ya me venía y en ocasiones, y también de mi abuela, porque en ocasiones personas saben exactamente qué va a pasar. Como mi mamá ahora me dice, no, pues ahora veo la importancia de cada evento, dice, porque me platica mi mamá, recuerdo que cuando tú naciste la partera me dice, naciste con el cordón en el cuello. Entonces la partera le hace el comentario y le dice, a mí se me hace que va a ser alguien, dice, ya ves, hasta con corbata están haciendo. Entonces, para mí eso es tan conmovedor escuchar esas historias, pero también esos momentos siento como un poco el rechazo, como que no siento ese calor de mi abuela. Y ahora entiendo por qué, porque antes de partir como que ellas saben y presienten que una vez que tú dejas a lo mejor no te van a ver por un buen tiempo.
me imagino que ellas presienten el decir, no, no, no más va por 2 meses. En caso de mi abuela, pues ella presentía que era la última vez que me iba a ver. Porque una vez que yo entro, que decido moverme a Los Ángeles, ella fallece a los 3 meses. Entonces, todo eso, tal vez estoy un poco adelantando, pero todo eso como que ya uno va, al dejar uno su tierra, va como que ya presintiendo eso, porque es como muy intenso el momento, y en ocasiones digo, pues sí, puede ser intenso porque estás dejando a tu familia, estás dejando tu lugar donde siempre has estado, pero en ocasiones es como un poco extra y a veces uno no entiende. Entonces, para mí fue, creo, el cambio más duro que hice, dejar. No tan solo físicamente, sino que uno comienza a ver el exterior de ese círculo pequeño que tú conoces. Yo literalmente lo único que conocía era mi pueblo, sus alrededores y esa salida a Guadalajara. Entonces para mí el viaje a Tijuana fue muy, no tan solo conmovedor, pero como muy nuevo, porque recuerdo cuando llegué a la mitad del camino, entonces recuerdo una pareja me dice, oye, ¿vienes solo? Y pues veían mi ignorancia, ¿no? De decir, oye, está viajando solo, porque no, yo no sabía ni qué peligros podía uno enfrentar. Entonces ellas me dicen, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no te cambias con nosotros? Y me dicen, cada que te pregunten, cuando nos paren, porque hay revisiones, y pues yo no sabía que existían revisiones dentro de México. Lo único que conocía es que te ibas a un lugar y no pasaba nada. Ese era el nivel de que no sabía qué pasaba. Y fueron mis primeras enseñanzas a estar alerta, qué sucede en ese mundo exterior. Y para mí fueron las primeras experiencias acerca de cómo sufre uno como emigrante. Durante ese transcurso recuerdo que nos pararon. Yo desde luego, la pareja me dijo, ven, siéntate con nosotros o junto a nosotros. Cada que te pregunten, vienes con nosotros. Pero yo ignoraba por qué decían. Desde luego sabía que era para mi seguridad y para sentirme un poco mejor, porque me veían viajando solo a los 18 años. Pero recuerdo ciertas experiencias, como me imagino que no sé de qué país venían, pero eran centroamericanos, y recuerdo que a esa pareja, en una de tantas detenciones, pues los bajan. La policía local del estado que estamos lo bajan, y ya una vez que suben todos, pues en mi ignorancia yo no sé qué pasan, pero veo que ellos ya no suben. Y esos fueron mis primeros encuentros en cuanto a ver la realidad de la vida, que con el tiempo influyen en mis cuadros. Y después de eso recuerdo también de que a otro joven que también viaja solo, lo bajan y literalmente lo despojan de sus pertenencias, pero él sí regresa al autobús. Entonces, ya una vez que yo llego a Tijuana, creo fue una de las cosas más conmovedoras que se quedaron literalmente en mi mente. Recuerdo que cuando estaba intentando cruzar la frontera, vi diferentes escenas, como recuerdo claramente a este señor que andaba llorando, buscando a su esposa y a su bebé. Y recuerdo que a todo mundo le preguntaba, ¿no han visto a mi esposa? Es que aquí traigo la comida de mi hijo. Dice, sé que no ha comido en todo el día porque nos agarraron en la mañana y nos dejaron en diferentes lugares, no sé dónde está. Y tal vez en ese momento pensé que no influyera mucho en las diferentes cosas que pinto, pero veo que es el inicio de las cosas que yo pinto sobre el dúo entre México y Estados Unidos, la frontera entre México y Estados Unidos,
Y para mí eso en el futuro es como el inicio del enfoque que yo le voy a dar a mi arte. No, creo en ese tiempo no tenía, dijéramos, un estilo, un enfoque, porque una vez que cruzo la frontera llego a Los Ángeles y pues Los Ángeles fue una experiencia completamente diferente, donde básicamente tenía todas las comodidades, pero también me sirvió mucho porque allí exploré qué hacer con la pintura, porque hacía retratos familiares, también les hacía diferentes paisajes a mis familiares, o mi abuelo me conseguía clientes, y ahí fue donde usé todos esos perfiles que hacía en la escuela. Estando en Los Ángeles me sirvieron como una especie de hacer dinero extra, porque mi abuelo contrataba diferentes clientes y decía, mira, mi nieto pinta perfiles, quieren que les haga uno, y creo fue en cierta forma una escuela muy básica para las cosas que ahora estoy haciendo en día. Pero no tan solo eso fue la escuela, todas esas cosas experiencias que pasaron cuando cruzaba la frontera, pero dijéramos el contraste de eso fue que una vez yo llegando a Los Ángeles, pues existen los diferentes museos y fui expuesto a artistas internacionales cuando nosotros visitábamos los diferentes museos ahí en Los Ángeles. De cierta forma influyen porque uno siempre se inspira, como diciendo, me gustaría tener tal vez alguna de obra arte en este tipo de espacios, o simplemente decir, me gustaría pintar como este artista. Así es que todo eso en cierta forma va influyendo en mi vida artística de una u otra forma. Pero creo ese es el inicio de ver el enfoque de qué yo quiero pintar. Durante el transcurso que yo estuve en Los Ángeles, entonces tengo familiares en diferentes estados aquí de Estados Unidos, pero uno de ellos, cuando yo estaba en Los Ángeles, siempre me invitaba, me decía, hola Cornelio, ¿cómo estás? Yo le decía, muy bien, y siempre me decía, ¿ya estás listo para trabajar? Me decía, no, pues estoy bien. O en ocasiones me decía, ¿ya estás trabajando? Y yo decía, no, pues no, estoy aquí, bien, tranquilo. Y una de tantas me dice, ¿sabes qué, Cornelio? Dice, ¿sabes que nosotros venimos a Estados Unidos a trabajar? No venimos a vacacionar. Y creo eso influyó mucho en cuanto a mi decisión de el por qué yo llegué a Norte Carolina. ¿Cómo llego yo a Norte Carolina? Porque tengo un primo trabajando en el campo, trabajaba en el tabaco, y unas de tantas ocasiones que me llamaba a saludarme y siempre, pues en cierta forma me molestaba, ¿no? Diciéndome, ya estás trabajando. Y fue ahí una de tantas ocasiones que le tomo la palabra y le digo, bueno, pues allá nos vemos. Y yo platico con mis abuelos en Los Ángeles, ellos me dicen, no hay ningún problema, creo está bien que conozcas otros lugares y bienvenido. Recuerdo, ellos van, me compran mi boleto, van, me dejan en el aeropuerto, y es como yo llego a Norte Carolina como trabajador de campo. Entonces, una vez que llego a Norte Carolina, pues sé que voy a trabajar en el campo, pero igual en mi pueblo nunca trabajé en el campo. No digo que sea malo trabajar en el campo, simplemente no tenía la experiencia, porque mi papá es albañil, o fue albañil, y ahorita ya no está dando servicio, pero igual literalmente no tenía experiencia en el campo. Otra de que recuerdo que los compañeros en Cherán nos invitaban en ocasiones a quitar la hierba de los campos, pero recuerdo que mi papá se enojaba. Decía, estoy seguro que si todavía yo trabajara en el campo, no quisieran ayudarme. Y es lo único que creo en mi pueblo tenía experiencia, que íbamos con los compañeros que trabajaban sus papás en el campo. Pero nosotros lo usábamos más como un día de campo, no como algo que teníamos que hacer. Entonces llego a Norte Carolina y literalmente me olvido del arte, no lo hago a un lado, no sé qué pasa, pero me enfoco en cuanto a
trabajar en el campo. Y trabajar en el campo es súper duro, porque básicamente mides tu cuerpo qué resistencia tiene. Y trabajando en el tabaco, pues se expone uno mucho a la intemperie y al sol. Al sol. Y creo en cierta forma eso ha marcado también lo que yo decido pintar en el futuro. Y ese proceso lo repetí por un par de años, que llegaba a trabajar al campo, y recuerdo que en ese tiempo la mayoría de la gente aquí en Norte Carolina venía temporalmente. Ellos se iban a otros estados, escuchaba que se iban a Chicago, no a Chicago, perdón, más a Florida, Arkansas o California, porque son lugares que siempre están más templados durante el invierno. Y mi primo se regresaba a México. Yo me quedaba toda la temporada y de ahí me quedaba a trabajar en los almacenes de tabaco. Y después me iba para California. Y así repetía. Una de tantas ocasiones que sucedió esto, mi primo se enojó con el granjero. Entonces, cuando llegué, recuerdo que me dice, ¿sabes qué? Pues ya no vamos a trabajar, yo me voy para México, nada más estoy esperando. Te dejo en Durham con mi primo. Y de ahí fue como otra experiencia completamente diferente, porque en el campo es una experiencia aislada de la sociedad, en cuestión de que es súper duro, especialmente cuando tienes 19, 20 años. Es duro porque estás aislado por un par de semanas. ¿Qué hacíamos en ese tiempo? Pues cada 15 días o cada 8 días salíamos al pueblo más cercano, que era Henderson, Norte Carolina. Yo llegué a Epsom. Epsom es una luz, una tiendita, un P.O. Box y una iglesia bautista. Y es lo que es Epsom. Y lo demás, literalmente, a campos de tabaco. Entonces, ya estando en Norte Carolina un par de años, una vez que mi primo se pelea con el granjero, yo me quedo en Durham, que es donde él me deja con uno de sus primos. Y durante el tiempo que estaba en el campo, creo lo poco que hacía de arte era lo poco que estaba en California. Estando en Norte Carolina, me olvidaba completamente del arte. Pero regresando a California, como que esa sección de Norte Carolina quedaba olvidada, y regresaba y me enfocaba de nuevo con los pocos proyectos que hacía durante los pocos meses que estaba, y regresando otra vez a Carolina lo olvidaba. Pero una vez estando en Durham, creo por un transcurso de cerca de, ¿qué serían? Unos 10 años, completamente lo dejé. Lo hice a un lado, dijéramos, no lo olvidé, pero lo único que hice en ese transcurso, pues estaba en otra etapa de mi vida. Empecé a trabajar en landscape y de ahí en construcción. Comencé a ir a clases de inglés como segunda lengua. Conocí a mi esposa, nos casamos, tuvimos un hijo. Y básicamente me enfoqué más en cuanto a la familia, y no, en cierta forma, olvidé el crear arte. Lo único que hacía en relación con arte era comprar material y tal vez ir a museos. Como que eso alimentaba el tiempo que yo no estaba creando arte. Después, lo que pasa con el transcurso de los años, comencé a sentir esa necesidad de volver a pintar. Me imagino que todo también depende de la situación económica. Tal vez estaba mejor, tenía un mejor trabajo,
tenía un poco más de tiempo para poder seguir haciendo lo que me gustaba. Y comencé a pintar. Recuerdo que en el 2002 ya tenía un par de obras y comencé a exponerlas en los diferentes lugares, como lo que fue creo en ese año más o menos comenzaban los eventos multiculturales. Pero otra de las cosas que hice durante el transcurso que no pintaba, tuve un grupo de danza, los viejitos de Michoacán, y creo eso me mantuvo ocupado en cuanto a esa necesidad cultural de crear, porque estaba pues en otro enfoque. Pero en relación del arte sí no crié mucho en cerca de 10 años. Entonces, una vez que estoy en Durham, comienzo a tomar esas clases de inglés como segunda lengua. Pero también para yo mantenerme en relación con el arte, tal vez no tan conectado, pero sí como para satisfacer esa necesidad de arte dentro de mí mismo, pues lo hago yendo a exhibiciones de los diferentes artistas locales, como lo que es el Condado Orange, o aquí en WEC, lo que es Raleigh, o en Durham, o simplemente visitando los diferentes museos que hay aquí localmente, o en los viajes que hacíamos familiares con mi esposa y con mi hijo, pues íbamos a visitar familias tal vez a lo que es Georgia o Virginia. Entonces siempre nos gustaba visitar los museos. Entonces es una forma de aprendizaje y es una forma de estar conectado, y era como estaba yo tal vez desconectado creando arte, pero de cierta forma estaba conectando en diferente forma indirectamente con el arte. Entonces, una de tantas ocasiones recuerdo que fuimos a Artspace y no había muchos artistas latinos. De hecho, fue uno de los pocos artistas latinos que conocí cuando fui a Artspace, que es Gustavo de los Ríos. Y recuerdo que fui a cierta exhibición ahí y vi su nombre y lo vi trabajando. Y recuerdo que entré a su estudio, platicamos un rato, volví a regresar y le pregunté que si me daba permiso de observarlo mientras él pintaba. Y me dijo, sí, no hay problema, siéntate. Entonces, una vez que yo estaba ahí, empezamos a conversar. Yo empiezo a compartir que yo también pintaba, que ya en el momento no estaba activo pintando, pero que siempre me gustaba pintar. Entonces, ya en la conversación, pues, compartimos un poco de la historia de nuestras familias y comenzamos a hablar acerca del por qué yo no pinto. Entonces le di un montón de excusas, como diciendo, no, nunca tengo tiempo, estoy trabajando, estoy enfocado en otra cosa. Entonces, de cierta forma, fuimos platicando acerca del tiempo, como diciendo, bueno, pues a lo mejor si tienes un fin de semana que puedas dedicarte a pintar. Entonces yo le digo, no, igual trabajo los fines de semana, estoy ocupado. Total, fuimos poco a poco disminuyendo y reduciendo el tiempo, al punto de que él me dice, bueno, estoy seguro que sí tienes un minuto. Algún día o en algún momento o cierta hora tienes un minuto de tiempo. Dice, me aconseja y me dice, ¿por qué no buscas algún rincón en tu casa y tienes todo listo para que le saques provecho a ese minuto? Dice, ya teniendo todo listo, tienes un minuto y le haces aquí y allá, dice. Y verás que pasa el tiempo y estoy seguro que en 10 años o en un año puedes terminar una obra si de a tiro no tienes tiempo. Entonces eso como que me abrió y me hizo concientizar acerca de que sí podía ser posible buscar y hacer el tiempo para hacer lo que a mí me gustaba. Entonces, como que las palabras de él y el consejo de él diciendo de que si tiene uno una planta y uno le pone una
gota de agua todos los días, tal vez no florezca en la temporada que es esa planta, pero dice, si algún tiempo o algún día, en algún tiempo esa flor va a florecer, tal vez no en ese año, a lo mejor tarde 10 años en florecer, no sabes, pero mientras le sigas dedicando ese tiempo y poniendo esa gotita de agua, va a florecer algún día. Entonces, fueron unas palabras muy sabias que me volvieron a motivar a tomar los pinceles y seguí el consejo. Comencé a pintar, comencé a crear obras, pero lo que comencé a pintar fue la pintura Realidad Norteña, que es una de las obras que están en colección privada de UNC Chapel Hill. Esa obra, de cierta forma, fue como un impulso a otra etapa de mi vida como pintor, porque una vez que adquieren esa pintura, yo literalmente pues no era conocido, y gracias a esa pintura económicamente pues me favoreció, pero también me expuso como pintor aquí en Norte Carolina de cierta forma. Entonces, una vez que paro esos 10 años, creo, con esa pintura reflejo, y yo podría decir que es como mi biografía. Y es tanto el impacto que causa la pintura que mucha gente emigrante se siente reconectada con la pintura. Entonces, ese es el resultado desde que comienzo con el interés en cuanto a la pintura. La pintura tal vez no se defina mucho en cuanto al estilo o combinación de pinturas, sino al simbolismo que tiene la pintura. ¿Por qué? Porque mucha gente se siente identificado con la pintura. Y esa pintura es la misma pintura que me ha dado la oportunidad de ser artista aquí en Norte Carolina. Y en cierta forma me abrió las puertas, pero también me hizo crecer, o como que fue el resultado de ese crecimiento desde que el primer día que estuve interesado en el arte, cuando estaba en México, el proceso de no poder estudiar en México, venirme a Estados Unidos, estar en Los Ángeles, ver esa experiencia de los migrantes que pasan durante la transición de tratar de cruzar la frontera. Y como sabemos, la frontera, pues no todos tenemos la suerte de poder contar esas anécdotas. Sabemos que mucha gente muere en el intento de cruzar la frontera. Entonces, todos esos cambios, toda esa historia es plasmada en cierta forma en esta obra, que literalmente incluye desde que dejo México, cruzo la frontera, las experiencias buenas, las malas experiencias, pero más le doy enfoque a la verdad. ¿Cómo a la verdad? Porque nosotros como inmigrantes, una vez que somos exitosos, regresamos a nuestras tierras de origen, rara vez compartimos esa mala experiencia. Y para mí fue como una forma de expresar esas experiencias, esos sacrificios, esas dificultades que tenemos como inmigrantes aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque venimos y no conocemos la cultura. No sabemos cómo interactuar entre esta nueva tierra. Lengua es uno de los primeros obstáculos. Y entonces para mí es todas esas ideas, pero también todas esas ideas de decir la verdad. ¿Cómo decir la verdad? Diciendo que uno, al tratar de emigrar a Estados Unidos, tal vez uno puede morir. ¿Qué otra cosa?
todas esas dificultades que yo viví, como diciendo, bueno, no puedo ni pedir de comer, no puedo ni preguntar dónde está, pues cosas de muy básicas, literalmente básicas, que a veces uno no piensa que va a necesitar, simplemente como pedir agua, como pedir comida, y todas esas dificultades de cierta forma han sido plasmadas en esto. Recuerdo, creo, una de las ocasiones que me impulsó mucho a tratar de aprender un poco más inglés fue el hecho de que cuando trabajaba en el campo y después de que se terminaba la temporada del campo, trabajaba recolectando todo el tabaco piscado, trabajaba para una warehouse, entonces por lo regular siempre llevaba mi comida. Y recuerdo que un día no llevé comida y dije, bueno, como quiera el Burger King está a un lado, voy y compro. Entonces fui y recuerdo, pues igual no podía pedir la comida, pero pues una de las ventajas es de que tienen números los diferentes órdenes de comida que hay. Y recuerdo que trataba de decirle que yo quería la número 5, pero tal vez me preguntaban que si la quería con cebolla o si la quería con X cosa, y yo decía, no, la número 5, bueno, tratando de decir en inglés, number 5, y tal vez repetí tantas veces de que ya cuando me dieron mi orden, me dieron 5 órdenes de la número 5. Entonces son cosas tan pequeñas, pero tan significantes a la vez, que yo me pongo a pensar, dije, bueno, no creo que yo haya sido el único con estas dificultades. Entonces yo en mi imaginación o en mi deseo, a mí me hubiese gustado que esas personas que emigraron antes, que yo conozco en mi pueblo, o no sé, con personas que interactúas estando en tu país, que te contaran un poco de esas dificultades. ¿Por qué? Porque digo, dentro de mi familia hay gente que ha emigrado por mucho tiempo, y amigos contemporáneos y familiares. Entonces es raro escuchar ese tipo de historias, que me imagino que son muy básicas, ¿no? Yo me imagino que si contáramos estas historias, tal vez nos concientizaran de cierta forma y pudiéramos decir, bueno, es un poco difícil, ¿no? O cuando menos, si quiero emprender el viaje, de ahí me preparo, aunque sea, pues no sé, de cierta forma, tratar de aprender un poco más la lengua o investigar un poco cómo es la cultura. Entonces todas esas cosas son las que me hicieron tal vez cambiar de perspectiva en cuanto a qué quería yo pintar. Y pues para mí siempre ha sido importante hablar con la verdad, diciendo, y yo me imagino que yo puse esa esperanza en cuanto a la primer pintura, en decir, bueno, deja y digo que pues, o sea, no es... Hay días gloriosos, pero para llegar a esos días gloriosos tienes que superar todas las dificultades que hay en el camino, y literalmente uno no viene preparado, uno va superándolas de acuerdo a cómo van viniendo, pero me imagino que hiciera un gran cambio si uno estuviera cuando menos consciente, aunque no sea preparado, pero consciente de lo que va a pasar. Y no sé, creo es lo que pinté, es el deseo de yo haber tal vez me hubiese gustado saber ciertas cosas. Yo sé lo que me ha motivado a enfocarme a lo que es este tipo de arte narrativo político. Y creo también otra de las cosas que semejante pero un poco diferente es en cuanto a las pinturas folclóricas del lugar donde soy.
no sé, en cierta forma yo creo en mis tiempos que estuve en la escuela, o no sé si sería algo cultural de mi pueblo, pero yo sentía que la gente como que se avergonzaba de decir de dónde era. Como por ejemplo, yo en mis entrevistas siempre digo soy de Cherán, Michoacán, y mucha gente dice, bueno, ¿dónde está Cherán? Paracho está ahí a 15 minutos, todo el mundo conoce Paracho por las guitarras. Pero una cosa que yo observaba en mis contemporáneos o amigos, nunca decían que eran de Cherán. Entonces yo me imagino, no voy a hablar por ellos, pero yo puedo de cierta forma calificar de que ellos se sentían un poco avergonzados de decir de dónde eran, porque cada que les preguntaban de dónde eran, no, pues soy de... Siempre mencionaban la ciudad más cercana que estuviera al pueblo, pero no decían que eran de Cherán. Siempre decían soy de Uruapan, o soy de Zamora, o soy de Morelia. Entonces para mí me parecía muy interesante o más bien no sabía por qué no decían de dónde son. Digo, somos de dónde somos, ¿no? Pero lo que pasa, me imagino que fuimos educados con en esa época cuando el sistema escolar tal vez estaban pues colonizándonos y quitándonos pues de cierta forma el indigenismo que tenemos entre nosotros, cortando nuestras raíces. Entonces es otra de las cosas que siempre me he enfocado en cuanto a la cultura regional, hablar más, exponerla más, porque es un contraste en cuanto a lo de migración, pero en cierta forma pues es parte de uno, y me imagino que si uno va a enseñar parte de uno, tiene que uno enseñar desde sus raíces hasta de donde es uno. Me imagino que no nos hace más o nos hace menos saber de dónde somos. Entonces, después de que tengo la oportunidad de exhibir ahí en la universidad, de cierta forma soy expuesto a otras universidades, entonces veo el interés que la gente tiene tal vez por el tema de las obras, que como sabemos migración siempre ha sido un problema, pues no de ahora, ha sido de tiempos anteriores, pero creo eso fue lo que me dio cierta identidad. Es como la gente a veces me identifica, tal vez por los temas políticos, pero como sabemos el problema de migración pues es un problema universal que siempre vamos a tener de una u otra forma. Pero ya después, en cuanto la influencia en mi carrera artística, lo que pasa una vez de que hago no solamente esa obra de la que estoy hablando de Realidad Norteña, sino vino otra serie de obras grandes con la misma temática, pero ya fue más como narrativo del problema en ese periodo de tiempo, como cuando ves un periódico que está definido en cierta fecha o en cierta época del año. Entonces fue ese enfoque que le di a las siguientes obras, más bien pintando sobre la problemática que estaba pasando pues a nivel regional o nacional, o simplemente cosas que estaban pasando. Entonces de esa forma yo, como quien dice, mantengo la inspiración de la primera obra, pero no era como quien dice para darle un seguimiento, sino fue un seguimiento de sentimientos que se fueron siguiendo. Y en cuestión para mí como arte, pues literalmente me da la oportunidad de poder seguir, de ser un poco más reconocido. Pero
creo en ocasiones todas las oportunidades que se me han dado nunca las he visto como buscando esa meta, como diciendo quiero ser alguien famoso o decir quiero que mis obras estén en X lugar como para ser reconocido. Creo las cosas como se han dado conmigo han sido, yo diría, orgánicamente. Creo no tengo esa meta visible, pero tampoco quiere decir que no tengo un propósito de seguir adelante. Más bien me refiero, personalmente yo diría que si me propongo una meta sería como el fin de la carrera, como diciendo quiero ser ahí y poder llegar ahí y luego qué. Entonces como que para mí personalmente no me he hecho esas metas. Creo todo se ha dado y en ocasiones no he tenido expectativas de ciertas cosas que hago, pero ¿qué ha pasado? Los resultados para mí han sido mejores porque he superado las expectativas que espero o a veces no espero y se van dando o una cosa va lidiando hacia otra y es siempre en cierta forma yo diría que tal vez mejor, pero también al mismo tiempo un poco más difícil, pero no en esa forma difícil de decir que no puedo hacerla, pero como que me da más como un poco más deseada de hacer, como más no sé ni cómo decirlo, pero sí en cierta forma como diciendo nunca lo he hecho, pero igual busco la forma de cómo hacerlo y creo eso siempre me ha dado más motivación. En cierta forma pues sí, en ocasiones me pregunto, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Nunca lo he hecho, pero creo ya el deseo de decir hagámoslo, eso siempre es inspirante porque uno no va a parar de decir nunca lo he hecho, pues no sé, no puedo hacerlo. Y creo eso es lo que me ha en cierta forma ayudado, desde luego en colaboración con organizaciones, con profesores que han creído en el trabajo que hago y me han dado esas oportunidades. De las muchas oportunidades que se me han dado, pues han sido pues dar talleres de arte, que aunque como ustedes saben no tengo esa educación formal como artista, pero el observar siempre ha sido una buena herramienta porque he aprendido observando, entonces he podido dar esos talleres o las conferencias que en ocasiones se hacen en el público. Entonces siempre he estado aprendiendo en el camino y siempre sigue evolucionando y siempre a otras cosas en cierta forma pues mejores. Ahorita en el punto que estoy pues he estado colaborando con diferentes museos, he colaborado con el Smithsonian en Washington DC y también he tenido diferentes invitaciones internacionales. Entonces, de cierta forma se ha desenvuelto la carrera artística y creo como para decir las metas que yo tenía, he superado tal vez las metas que tal vez hubiese tenido. Creo una de las metas que hubiese tenido, recuerdo cuando era niño, cuando comenzaba a pintar, era decir quiero tener una exhibición aquí en la presidencia, porque como ustedes saben en nuestros pueblos, no sé, en las ciudades son las casas de la cultura, pero dos cosas que me han inspirado siempre en tratar de tener exhibiciones o tratar de hacerlas mejor han sido cuando era niño siempre
estaba en el enfoque de decir, quiero tener una exhibición aquí en la Presidencia del Pueblo. Estoy hablando de pues una sala con tal vez 12, 20 dibujos o pinturas, algo pequeño. Y la otra fue cuando estuve en Guadalajara. Otra de las cosas que me inspiraban es a los amigos de la familia con los que estaba viviendo. Uno de sus compañeros, él era director de las Casas de la Cultura en el estado de Jalisco. Entonces recuerdo muy bien que como me veían con él y luego le preguntaban que quién era, dice, es el hijo de unos amigos de Michoacán y vine aquí, lo inscribí, viene conmigo. Entonces, esta persona, a pesar de que nunca se dio algo, recuerdo que me dice, no, pues está bien, Cornelio, échale ganas, mira, cuando tengas tu colección de pinturas, nomás dime, yo puedo ayudarte y podemos formar una de tus exhibiciones o algo pequeño para comenzar. Pero creo esas fueron las metas que nunca logré y hasta el momento no las he logrado, pero yo pienso que si hubiera yo logrado esas metas, tal vez allí hubiera acabado, porque para mí yo pienso que una vez que tú cumples tus metas, quedas satisfecho. A mí en lo personal, tal vez por lo mismo siempre lo he dejado orgánico, no he formado de decir quiero llegar a este punto o quiero hacer esto, porque se han desenvuelto y tal vez más allá de las metas que hubiera tenido. A veces he logrado las cosas o he estado en lugares que pues ni siquiera imaginaba, y creo eso supera de cierta forma las metas que hubiera tenido. Con todos estos logros del arte y las diferentes cosas que se han logrado a través de las diferentes exhibiciones y oportunidades que se me ha dado como artista, pues como ustedes han visto, siempre comenzó en una forma local que se fue extendiendo a nivel regional, poco a poco a nivel nacional y pues últimamente pues a nivel internacional. Entonces, de cierta forma como que esto me hace sentir con una responsabilidad acerca de lo que se hace. En ocasiones siento como que si fuese o se me diera el papel de embajador cultural, entonces es algo que ya la oportunidad se dio, ahora hay una responsabilidad que tengo que cumplir conmigo mismo, seguir creando pinturas, seguir expresando y seguir colaborando con las diferentes personas, profesores, escuelas, organizaciones, iglesias, y todo siempre ha sido como con esa voz de concientizar a las personas, tal vez a las personas que no saben mucho de la problemática. Muchas de las veces yo he descrito mis pinturas como usarlas como una especie de material como para dar inicio a una conversación con las personas que pues desconocen de nuestra problemática como emigrantes. Muchas de las personas en ocasiones comentan ciertas cosas que en cierta forma nos dañan, pero me imagino que en ocasiones son por ignorancia. Muchas de las cosas, en ocasiones cuando se conoce, pueden pues hacer las investigaciones personales y básicamente hacer sus conclusiones de acuerdo a lo que ellos encuentren. No es una cosa que nosotros ponemos y luego tratamos de hacer, sino que creo en ocasiones todas estas cosas
que yo pinto acerca de migración, acerca de la problemática, me imagino que muchas personas en sus diferentes posiciones pueden de cierta forma ayudar al problema a que pues haya ciertas soluciones para convivir mejor en nuestra área donde vivimos, en los lugares que sean un poco más, pues no sé, de forma más comunitaria, dijéramos, de ser aceptados, de aceptarnos a unos a los otros como seres humanos que somos. Y pues no sé, a veces es lo que trato de descifrar mis pinturas, que sirvan como esta forma de iniciar una conversación para poder ser entendidos en cierta forma. Un mensaje que le podría dar a los jóvenes o a cualquier persona que estuviera de cierta forma pasando ciertas dificultades o cierta etapa en su vida que en ocasiones creen que ellos no pueden desarrollar en lo que ellos estén interesados. Creo en ocasiones, por muy difícil que sea, es importante mantener esa esperanza de que se va a desarrollar en lo que ustedes están interesados. En ocasiones no llega momentáneamente, pero siempre tengo en mente que cualquier etapa de la vida, cualquier experiencia es como ese pedazo del rompecabezas que tarde o temprano se va a formar. Y inclusive esos momentos difíciles son en muchas ocasiones la clave de conseguir lo que uno está deseando en la vida, que le va a hacer sentir que está logrando lo que ellos siempre han querido hacer. Y lo único que les podría aconsejar es de que pues sigan manteniendo viva esa esperanza. Y pues otra de las cosas es dedicación y persistencia, lo puede llevar a uno muy, muy lejos. Y pues sobre todo dedicación. Una de las cosas que también podría decir es: cualquier persona que esté interesada puede contactarme a los diferentes medios sociales, a mi correo electrónico, y estaría gustoso en tal vez compartir parte de la historia que ustedes desean saber de mí, o si de alguna forma pudiera colaborar en iniciar una conversación que les haga sentir de cierta forma que necesitan. Estaría dispuesto a colaborar con ellos y poder de cierta forma ayudarles en el proceso del cambio que ustedes están deseando hacer.